Redención. El polvo sabía a finales. Etta había aprendido sus muchos sabores en los 6 meses transcurridos desde que enterró a su esposo en una loma sin nombre de la pradera. Había el sabor áspero de la desesperación cuando el eje del carromato se partió, y el polvo fino y sofocante de la soledad que se asentaba en sus pulmones cada noche. Hoy, el polvo sabía a definitividad, levantado por los cascos del último mulo cuando el conductor de carga que la había llevado una semana aceptó sus últimos $2 y la dejó a las afueras de un pueblo llamado Redención. Era un hombre que parecía una broma cruel. Se quedó de pie con su escaso bulto envuelto en arpillera, mirando cómo el carromato se empequeñecía en el horizonte. El pueblo era una colección de edificios de madera tosca apiñados contra el vasto paisaje indiferente. Era viuda, forastera, y más pobre que la tierra bajo sus botas gastadas. Su primera noche la pasó en los restos quemados de un establo, comiendo el último de su pan duro y mirando las estrellas emerger, frías y distantes. El duelo era un peso físico, una piedra en el vientre que había tomado el lugar de la comida. Extrañaba a Thomas con un dolor tan profundo que parecía que le habían amputado parte del propio cuerpo. Al día siguiente, caminó no hacia el pueblo, sino alejándose de él, siguiendo un arroyo que prometía agua y quizás un poco de soledad. Caminó hasta encontrar, en un pequeño valle olvidado tallado por el arroyo, la cabaña de Liña. Era poco más que una caja de tierra con techo de champa, abandonada e inclinada, pero su puerta seguía en sus bisagras de cuero y su chimenea de piedra no se había desmoronado del todo. Era refugio. Era suficiente. Durante un mes, sobrevivió. Las habilidades que su padre le había enseñado volvieron a ella como una oración a medias recordada. Tendió trampas para conejos, buscó raíces y hierbas comestibles a lo largo del arroyo, y reunió ramas caídas para su fuego. Era un fantasma en este nuevo paisaje. Fue en un día de cielo azul brillante cuando encontró el caballo. Había seguido un sendero de caza hasta los cañones rocosos, buscando un manantial. Y allí, en un cañón cerrado sin salida fácil, estaba una criatura de impresionante belleza, una yegua baya oscura con una estrella blanca en la frente. Una de sus patas traseras estaba hinchada al doble de su tamaño normal. Pero fue la mirada en sus ojos lo que detuvo el corazón de Etta. No era miedo. Era un orgullo feroz y desafiante, una negativa a ser quebrantada. Etta vio el reflejo de su propia alma maltratada. Se acercó lentamente, las manos abiertas y vacías, hablando en voz baja con los tonos suaves que había usado de niña con potros asustados. La yegua la observó, las orejas moviéndose, los collares aspirando su aroma. No huyó. Etta pudo ver una marca en su flanco, una W estilizada entrelazada con una barra. El caballo pertenecía a alguien. Durante una semana, Etta cuidó a la yegua. Cada día le traía agua del manantial y brazadas de la mejor hierba que podía encontrar. Preparó emplastos de hojas de milenrama y con suelda que aplicó cuidadosamente en la pata hinchada. El caballo, al que empezó a llamar Luz de Estrella, comenzó lentamente a confiar en ella. En la curación de la yegua, Etta sintió que una pequeña parte de sí misma comenzaba a sanar también. Cuando Luz de Estrella pudo finalmente apoyar peso en la pata, Etta supo lo que tenía que hacer. La marca significaba que el caballo era propiedad de alguien, y su orgullo, lo último que poseía, no le permitiría quedárselo. Usando una cuerda que había salvado, fabricó un cabestro sencillo y, con mano gentil y palabras susurradas, montó a la yegua. Cabalgaron fuera del cañón, dejando atrás el pequeño santuario, y se dirigieron hacia el único rancho que había visto, cuyas cercas parecían extenderse hasta el borde del mundo. El rancho W era una vista imponente. Una gran casa de 2 pisos se erguía como una fortaleza. Cuando entró al patio principal, los hombres dejaron de trabajar para mirarla. Sus rostros eran duros y suspicaces. La puerta principal se abrió y un hombre salió al ancho porche. Era alto y de hombros anchos, con cabello oscuro y un rostro que parecía esculpido del paisaje implacable a su alrededor. Caminó hacia ella con una pesada deliberación y se detuvo junto a la yegua, los ojos fijos en Etta. Eran del color de un cielo tormentoso, y guardaban un mundo de pérdida en ellos.
Ella había visto esa mirada antes, en el espejo. ¿Dónde la encontraste? Su voz era baja y áspera, como piedras que se muelen. No era una pregunta. Era una acusación. En un cañón cerrado, 5 millas al este de aquí, respondió Etta. Su pata estaba lesionada, estaba atrapada. El hombre revisó la herida con una sorprendente ternura. 1 mes. Lleva 1 mes desaparecida. Este caballo era de mi esposa. Dijo, y esas últimas palabras le costaron algo. Soy Webb Calloway. Ada Prescott, respondió ella. Webb Calloway miró su vestido remendado, sus botas gastadas y el agotamiento grabado en su rostro. La conclusión fácil era que era una ladrona. Pero sus ojos eran claros, y la yegua bajo ella estaba calmada de una manera que hablaba de manos gentiles, no de la cuerda de un ladrón. La cabaña de línea junto al arroyo está disponible, dijo, las palabras saliendo más bruscamente de lo que pretendía. El señor Gabel, mi capataz, encontrará trabajo para usted. Si la yegua no está bien en una semana, se va. No era una oferta de amabilidad. Era un desafío. Etta lo entendió completamente. Asintió una vez, con un gesto pequeño y digno. Gracias, señor Calloway. El trabajo era duro. Limpió establos hasta que su espalda gritó, acarreó cubos de agua hasta que sus brazos amenazaron con desprenderse. Comía en el rincón del comedor, hablando solo cuando le hablaban. Pero cada tarde, después del trabajo, iba al establo. Cambiaba el emplasto de la pata de luz de estrella, hablándole en voz baja. El establo se convirtió en su santuario. Webb la observaba. De pie en las sombras, veía la manera en que se movía, la tranquila eficiencia de su trabajo. Veía cómo los otros caballos se calmaban cuando ella estaba cerca. Una noche, la encontró dormida en el compartimento, la cabeza apoyada en el flanco de luz de estrella. Sin decir palabra, tomó una manta de lana gruesa y la colocó suavemente sobre sus hombros. La pared que había construido alrededor de su corazón mostrando su primera grieta. La pata de la yegua sanó, tal como Etta había dicho que lo haría. Webb la asignó permanentemente a los establos. Los trabajadores del rancho, que inicialmente la habían despreciado, comenzaron a observarla con un respeto renuente. Tenía un don. Sus interacciones con Webb eran pocas, pero Etta sentía sus ojos sobre ella más a menudo de lo que lo veía. Una tarde, una tormenta repentina se desató. Ella estaba en el pasto lejano cuando él apareció a caballo, emergiendo de la cortina gris de lluvia. Sin decir una palabra, la tomó del brazo y la subió a la silla frente a él. La cabalgata de regreso fue una mezcla de sensaciones, el calor de su cuerpo contra su espalda en contraste con la lluvia helada, su brazo sólido alrededor de su cintura. Ella podía sentir el ritmo firme de su corazón contra sus omóplatos. Esa noche, él la llevó a su estudio para ayudarle con sus libros contables. Trabajaron en un silencio cómodo durante horas. La luz de la lámpara suavizó las líneas duras de su rostro. Una vez, al alcanzar el tintero al mismo tiempo, sus manos se rozaron. El contacto fue fugaz, pero el calor de su piel permaneció. Él alzó la vista y sus miradas se encontraron sobre el escritorio. El aire se volvió espeso, cargado de cosas no dichas. Él no la veía ya como una empleada ni como una desvalida que había recogido, sino como una mujer. Y ella le correspondía la mirada como a un hombre. Entonces llegaron los rumores. Un hombre de nombre Silas, quien había liderado el robo de los caballos de Webb, llegó al pueblo. Hizo correr el veneno. Que la viuda había sido su cómplice, que se había quedado atrás para ganarse la confianza del ranchero y abrir el camino para un segundo ataque más devastador. La historia se extendió como fuego de pradera. En el pueblo, las tiendas se volvieron frías. Las mujeres apartaban a sus hijos cuando Etta pasaba. La crisis llegó cuando el sheriff cabalgó hasta el rancho con la señora Gabel, la esposa del capataz, quien lanzó su ataque a voz en cuello. Webb Calloway, esto ha durado suficiente. Estás albergando a una ladrona. Por el bien de tu reputación, debes enviar a esta mujer lejos.
Webb finalmente se volvió a mirar a Etta, y lo que ella vio en sus ojos le rompió el corazón. Era la misma sospecha del primer día, pero ahora 100 veces más dolorosa. Había dejado entrar el veneno. ¿Es verdad, Etta? Preguntó, su voz plana. ¿Estabas con ellos? La acusación viniendo de él fue un golpe físico. No le suplicaría. No defendería su inocencia ante un hombre que debería haberla conocido sin preguntar. Le sostuvo la mirada, sus propios ojos claros y llenos de una profunda decepción. Colocó el cubo, se giró sin una palabra, y caminó hacia la cabaña. Cada paso fue una agonía. Esa noche empacó sus pocas pertenencias. Escribió una nota escueta: la pata de luz de estrella necesita ejercicio diario. El emplasto ya no es necesario. Gracias por el trabajo. Y se marchó hacia la oscuridad, al largo camino que se alejaba del rancho /W. Webb encontró la nota a la mañana siguiente. El espectáculo de la cabaña vacía, las cenizas frías en el hogar, le cayó como un puñetazo en el estómago. En el momento que más importaba, él la había fallado. Había mirado a Etta y había visto el fantasma de cada traición pasada en lugar de la mujer que había devuelto la luz a su mundo desolado. Pero Etta, al cruzar una loma en la pradera, divisó en la distancia una pequeña nube de polvo moviéndose directamente hacia el rancho. 3 jinetes, con un propósito que no era amistoso. Silas Kane y sus hombres hacían su movida. Ella podría seguir caminando. Podría salvarse a sí misma. Él había dudado de ella. La había dejado ir. Pero pensó en Luz de Estrella. Pensó en los caballos en el establo. Y su integridad, lo mismo que él había cuestionado, no le permitió abandonarlo. Se giró y comenzó a correr. Conocía esta tierra. Conocía los arroyos y los cañones. Llegó a la parte trasera del rancho justo cuando el ataque comenzaba. Usando una roca, rompió el cerrojo de la puerta del pasto trasero donde Webb mantenía 100 cabezas de caballos salvajes. Con su saco de arpillera agitándose y gritando con toda su fuerza, se lanzó hacia la manada. Los caballos, ya asustados por los disparos, estallaron en estampida y se derramaron directamente en el flanco del ataque de Silas. El caos fue absoluto. Los hombres de Silas fueron superados. Cuando vio al tercer hombre apuntar su pistola directamente a la espalda de Webb, Etta no vaciló. Tomó una horca y se lanzó hacia adelante, clavando las púas de acero en el hombro del pistolero. Él gritó de agonía. La pistola cayó. La pelea había terminado. En el patio polvoriento, Webb la miró fijamente, el pecho agitado. Ella había regresado. Había salvado su rancho. Él había dudado de ella, y ella había respondido arriesgando su vida por él. Cuando llegó el sheriff con una partida del pueblo, Webb se puso de pie ignorando a todos los demás. Caminó hacia Etta y le tomó suavemente la horca de las manos. La miró a los ojos, y esta vez no había duda ni sospecha, solo una vulnerabilidad cruda y abierta. Volviste, dijo, la voz espesa de emoción. Estabas en peligro, respondió ella simplemente. Se volvió hacia el sheriff y los aldeanos. Esta mujer, Ada Prescott, no es ninguna ladrona. Salvó mi rancho hoy. Salvó mi vida. Silas Kane y sus mentiras son el único veneno aquí. Luego hizo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, alcanzó y limpió suavemente una mancha de tierra de su mejilla. Era un gesto pequeño, pero fue público. Era una declaración. Frente al pueblo entero, había elegido a Etta. Semanas después, con Silas encarcelado y los rumores muertos, Etta se quedó en el rancho. Una tarde estaban juntos junto al corral, observando a Luz de Estrella pastar tranquilamente. La yegua caminó hacia la cerca, empujó la mano de Etta con su suave hocico, y miró a Webb. Como si el caballo que los había unido diera su bendición. Webb extendió la mano y tomó la de Etta. Su palma era callosa y cálida, su apretón gentil pero firme. Este es tu hogar ahora, Etta, dijo, su voz baja y firme, sus ojos tormentosos suaves. Si lo quieres. No era una pregunta de propiedad ni de posición.
Era una pregunta del corazón. Ella miró su mano sosteniendo la suya, luego alzó los ojos a su rostro. Vio al hombre que había sido quebrantado por la pérdida y había encontrado el valor para volver a sentir. Vio su propio reflejo en sus ojos, no una viuda indigente, no una sospechosa ladrona, sino una mujer fuerte y capaz que era amada. «Lo quiero», susurró. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una sonrisa verdadera que alcanzó sus ojos. Llevó su mano a los labios y presionó un beso suave sobre sus nudillos. Era una promesa, el sello de un nuevo comienzo forjado en polvo y dificultades, y sanado por el valor y la confianza. La frontera seguía siendo un lugar salvaje y peligroso, pero aquí, en ese porche, con su mano en la de él y los sonidos tranquilos del rancho asentándose para la noche a su alrededor, Ara Praskar había encontrado finalmente su redención.